Está Federico González, que es analista y últimamente hace muy buenos discursos y análisis de la palabra. ¿Cómo está, Federico? Muy bien, ¿Qué gracias dice? por invitarme. Por favor. ¿No es triste, no es un panorama de degradación institucional de la Argentina esto que estaba comentando? Mira, sí hay algo de tristeza, pero yo creo que, yo si tuviera que definir un adjetivo es innecesario. ¿Por qué tenemos que? ¿Por qué? Desde hace mucho tiempo los políticos argentinos les gusta ser discípulos de Maquiavelo y no se les ocurre ser discípulos de Mandela o de Pepe Mujica. Y entonces eso, para mí es incomprensible, porque hacer bien las cosas, respetar las instituciones, no solamente que es lo que corresponde, es el deber ser, sino que desde el punto de vista pragmático me parece que genera mejores dividendos que todo este coqueteo con, de alguna manera, la democracia parece que es algo que me sirve para ganar elecciones y después le empiezo a encontrar la quitan pata de gato para no respetar Federico, la ley. por eso hay que poner límites. Por supuesto, es que la no ley se puede es permitir eso. todo. La ley está para eso. Un integrante de la Corte a escondidas. ¿Dónde se ha visto? El presidente a las 9 de la noche de un sábado, prácticamente ahí, con los propios, con un operativo de seguridad afuera impresionante para nadie, porque no hay nadie. Pero mira qué interesante, porque por ejemplo en el análisis liberal, cuando se dice que cuando empieza a haber regulaciones, después no sabes por dónde va a salir el problema. Y yo en la analogía diría, cuando uno empieza a no respetar las instituciones, no sabes por dónde te va a salir. Después terminan pasando estas cosas que son como hasta absurdas, hasta tragicómicas. Y todo eso a mí me parece que es un desatino que está fundado en una premisa que es falsa. Y te lo digo en términos simples, para mí la premisa falsa es que hay que ser malo para que te respeten. Para mí en el fondo el problema es ese, que si sos ecuánime te van a tomar por tonto y te van a, de alguna manera... Eso también, eso es bueno, Federico, es muy bueno, pero eso es una interpelación a la sociedad argentina. Si la sociedad argentina no gusta de, lamentablemente, yo no sé vos qué números tenés de cómo le está yendo con este escándalo, de esta forma de ser ante la sociedad, pero daría la impresión que a la sociedad argentina muchas veces parece que le gusta este tipo de acciones. Sí, mira, yo respecto a de esos números, yo quiero decir algo que me parece que es importante. Y te digo más. Vos sabés que yo esto que voy a decir lo digo a favor de mi ley. Que la termine con ese grupúsculo y voy contra mis intereses, ¿no? Pero ese grupúsculo de encuestadores que le vende, que tiene el 54%, eso es te lo aseguro, pero lo he comprobado con todas las mediciones. Yo tuve mucho tiempo sin medir. Empecé a medir hace 3 meses, nunca lo vi a eso. Esto de que el cripto gay no le afectó. Eso, pero es absurdo. Sí le afectó. Sí, a algunos le afectó más, a otros menos. Uno piensa que alguna culpabilidad hubo de Milei o de algún funcionario, otros que hubo impericia, pero seguro que afectó. Entonces a mí me parece, ¿sabes qué preguntamos también? ¿Qué era lo mejor qué esperaban que dijera el presidente? Claro. ¿Sabes qué le decían todos? Que le hable a los argentinos, no a un periodista. Claro. ¿Viste? Conferencia de prensa. Sí, mira, la escala era que le hable a los argentinos, esa era una. Después, que hable a los periodistas, pero en conferencia de prensa. Después que le hable a los periodistas como le habló hasta ahora, o que no haga nada. Bueno, la mejor por lejos es que le hable a los argentinos, pero por lejos. Después, que si hablo a los periodistas, que sean conferencias de prensa, no de a uno. Y no editadas, a mí, no con intervenciones. Claro, a mí ¿sabes lo que me llamaba la atención? Que era todo al revés de lo que hizo. O sea, la gente espera, pero además no son los argentinos del mal los que esperan. Los argentinos de bien esperan que un presidente le hable a los argentinos. Sí, total. Y yo creo, pero lo digo, te lo vuelvo a decir, lo digo hasta constructivamente. Me parece que si Milei entendiera eso, le iría mucho mejor. Que explique, incluso porque acá hubo afectados de su propio espacio político con el escándalo y con la estafa libre. Federico, buenas noches. ¿Y hoy qué esperas? ¿Que le hable a los argentinos o que siga hablando a
a ese séquito que decías vos recién. Mira, yo creo, está muy bien, no, creo que no le va, no, para mí no va a ser lo que yo creo que es lo mejor, y además mi encuesta me demostraba eso, ¿no? Hay una palabra que utilizaban muchos los romanos, que de estas cosas sabían, que era la palabra ser magnánimo. Ser magnánimo es estar por encima del chiquitaje de cabotaje. Bueno, eso lo dice mucho Milei, que él está por encima de los políticos de cabotaje. Y bueno, pero una cosa es decirlo y otra... Mira, cuando él habló con el Papa, antes de asumir las elecciones, perdón, después de las elecciones de asumir el mandato, dice que el Papa le dio dos recomendaciones: coraje y sabiduría. Y Milei dijo: coraje, ando bien, y sabiduría, lo estoy trabajando. Y vos es que a mí me pareció interesante, porque él había tenido una conversación, le preguntaron si él se iba a vengar de Cristina, entonces él hizo una alusión a la obra Rigoletto, que justamente habla del problema cuando uno entra en el entramado de vengarse, que al final termina en una tragedia. Yo digo, me parece que está bien lo que dice, pero no lo hizo. Es decir, no está siendo sabio. Y para mí, hay veces que ser sabio... ¿Te acuerdas de una vieja publicidad? Pertenecer tiene sus dividendos. Bueno, ser sabio tiene sus dividendos, te diría. Está bueno. Me quedé pensando en esto que dijiste del negocio de ser malo. Que él entiende que eso es un beneficio, que eso es algo que le da rédito. ¿Crees que es una necesidad de interpretación política, como decía el gato, que la sociedad está esperando, quizás sobre todo viendo el perfil de Alberto Fernández, que fue un presidente con mayores debilidades? ¿Se está buscando una especie de reconstrucción de una figura y entiende mal que esa figura es a través de ser casi extremo? Mirá, yo sabes lo que pienso. Cuando pasa esto, uno hace, a ver, el analista político ¿qué hace? Interpreta, a ver cuál es la estrategia, cuál es la estrategia tramada. Y por ahí no hay ninguna estrategia tramada, es la expresión de una personalidad. Yo estoy convencido que la ideología tiene mucho de manifestación de una personalidad. Sin Gandhi no había la resistencia pacífica, sin Hitler no había las tragedias del nazismo. Y eso lo aplica. Sin Néstor Kirchner no hay kirchnerismo. Es así, porque la ideología es la expresión de una personalidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Para mí, desde mi punto de vista de Milei, que a Milei le gusta pelear. ¿Y qué le gusta pelear? Es su naturaleza. Bueno, es lo del escorpión. Está en su naturaleza. Y que le gusta pelear, se pelea. Y yo te digo, bueno, más allá de las polémicas que generen en este contexto, pero a mí me parece que a Cristina también le gustaba bastante pelear. Y yo creo que si hubiese peleado menos le hubiese ido mejor. Eso es mi opinión. Ahora, igual, ¿no? Todo eso ya lo sabíamos de antes de que llegue a presidente. Lo vimos en su rol de panelista de televisión, en su rol de showman mediático. Está muy bien. Yo ahí lo que te diría, no hay que confundir los medios con los fines. Una cosa es que algo te sea útil para, pero además... Mira, hasta las virtudes son paradójicas. Hay veces que una virtud te lleva al éxito y después lo mismo te lleva al fracaso. Ahora, cuando la virtud es una pseudo virtud, porque claro, le festejaron mucho lo de la motosierra, pero para mí es una barbaridad festejar eso. ¿Qué es lo que hay que festejar de la motosierra? Porque vos fíjate que lo de la motosierra se puede decir de una manera mucho más constructiva. Y yo creo que la gente lo entiende. Bueno, pero fíjate que la agarró Elon Musk. Evidentemente es un poco el clima de época también. Y bueno, entonces a mí me parece que hay un momento en la vida que uno no está para estudiantinas ni jolgorio insustancial. Hay un momento en la vida que hay que ser estadista. Y a mí me parece que Milei tiene esa pretensión. Cuando él va a los foros internacionales, él tiene la pretensión de ser... más equivocado, no que uno le guste más, menos, pero él tiene esa mirada de que hay que tener como una cosmovisión del mundo. Y en eso está bien, más allá de que a uno le guste más o menos la ideología. Pero después cuando eso lo traducís al día a día de lo doméstico, es que te embretás en temas que no tendrías que embretar y además perdés oportunidades absurdas. Por ejemplo, para mí lo que fue muy absurdo es cuando falleció Jorge Lanata, el silencio de Milei, cuando en realidad, desde el punto de vista hasta diría... Bueno, a ver, hoy con el Papa,
todo el mundo, todos los presidentes, hoy el vicepresidente de los Estados Unidos haciendo una misa rezando por el Papa, el presidente argentino, un Papa argentino, ni nada, ni mu, por la salud del Papa. Y bueno, mira, yo sabes lo que pienso, Gato, respecto de eso. Que cuando hay excesos o exageraciones o ismos o la grieta, ¿viste cuando se dice que en la guerra la primera víctima, la verdad? Bueno, cuando hay grietas, la primera víctima, ¿sabes qué es el sentido común? Se pierde el sentido común. El sentido común que te dice, bueno, que si hay una persona